la doctora y profesora María Jesús Fernández Cordero es profesora de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE. Y viene a hablar al Caballero de Gracia, al Real Oratorio del Caballero de Gracia, de la espiritualidad y devoción eucarística en la época del Caballero de Gracia. Hace 5 siglos que nació el Caballero de Gracia en Módena y como vivió 102 años, su vida tuvo muchos aspectos, y desde luego el aspecto eucarístico es un aspecto muy importante de la vida del caballero, de Jacobo Gratig. Bien, la profesora María Jesús Fernández Cordero es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Teología por la Universidad Pontificia Comillas. Es profesora en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, donde imparte clases de Historia de la Iglesia en la Edad Moderna y de Historia de la Espiritualidad. Es la directora de la Formación Permanente de Teología para sacerdotes, religiosos y laicos. Y pertenece al Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Entre sus publicaciones hay una muy reciente, publicada por la BAC, que se llama Juan de Ávila, 1499, con interrogante, porque no se sabe en qué año nació exactamente Juan de Ávila, 1499-1569, Tiempo, Vida y Espiritualidad. Y también tiene la edición anotada de la obra de Santa María Magdalena de Pazzi, Los 40 días, en la colección Textos para un Milenio de Ediciones Carmelitanas, publicada en Madrid el año pasado, 2016. También cabe destacar el capítulo Historia de la Espiritualidad Reparadora, Edad Moderna y Contemporánea, en la obra dirigida por Nuria Martínez Gayol, Retorno de Amor, publicada en Sígueme, en Salamanca, en 2008. El Caballero de Gracia se distinguió por su espiritualidad eucarística, que se manifestó, entre otras cosas, en la fundación de la Congregación de Esclavos, Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento, hoy Congregación Eucarística del Caballero de Gracia. ¿Cuáles pudieron ser las raíces de esta devoción? Bueno, pues las raíces evidentemente hay que buscarlas en Italia. Yo destacaría 2 aspectos. Él está situado en el centro institucional de la reforma de la Iglesia Católica, precisamente por su acompañamiento a Juan Bautista Castaña, que luego sería nuncio en España. Eso le permite participar de la última etapa del Concilio de Trento, donde hay afirmaciones eucarísticas importantes sobre el sacrificio de la misa y donde se debate el núcleo esencial de la reforma católica. Por tanto, hay un aspecto, podríamos decir, como más institucional. Pero luego hay otro aspecto muy importante, que es la influencia carismática de Felipe Neri. Felipe Neri se distingue, entre otras cosas, y es curioso porque la influencia se produce en los años iniciales de la vida de Jacobo Grassi, también cuando todavía Felipe Neri era joven, y él promueve la devoción eucarística fuertemente en Italia, promueve la comunión frecuente y promueve la devoción de las 40 horas, adoración eucarística permanente. ¿Cuál es el contexto en que podemos considerar la aportación del Caballero de Gracia? Pues es el contexto de la renovación católica, pero como su vida es tan prolongada, resulta muy interesante porque abarca también una evolución. Estaríamos en la época postridentina, en la época, por tanto, de las controversias antiprotestantes, donde hay afirmaciones católicas doctrinales, pero no solamente eso, sino también la aplicación de las directrices del Concilio de Trento. Es la época, por ejemplo, en la que entra en vigencia un nuevo misal romano que depura la celebración de la Eucaristía de muchos elementos de tipo medieval, pero al mismo tiempo es la época en la que la participación del laico, que a veces está un poco limitada por las celebraciones y las rúbricas y la celebración en latín, busca también como otros ámbitos de desarrollo. Y es la gran época de las adoraciones prolongadas de la Eucaristía. En esas adoraciones prolongadas entra la lengua vulgar, la lengua vernácula, podríamos decir, entra el canto, entra la predicación, entra el silencio y entra la oración personal. Hay como una cierta evolución entre, podríamos decir, de una devoción
no de una devoción, sino de una orientación más sacramental y propiamente litúrgica, a un crecimiento progresivo a lo largo de la vida del Caballero de Gracia hacia la importancia de la adoración, con el acento en la presencia real de la Eucaristía y en el encuentro personal con él. Es la época en la que comienzan a ponerse la reserva eucarística en el altar principal. Incluso litúrgicamente, como que la mirada se desplaza del altar al tabernáculo de la reserva eucarística, a la adoración, y eso es lo que refleja bueno, la misma congregación, ¿no?, del Caballero de Gracia, que está allí en un equilibrio entre la importancia de la celebración de la Eucaristía, de la misa, con ese acento sacrificial, y al mismo tiempo él participa muy activamente en ese desarrollo de las 40 horas y de la oración prolongada ante el Santísimo, de la música, que también le viene de Felipe Neri. Ese sería un poco el contexto general en el que él aporta. Jacoba Gratig llega a España, y ¿qué ambiente eucarístico se encuentra en la España barroca en la que llega? Es el tiempo de la recepción del Concilio de Trento, y eso se refleja también en un progresivo esplendor del culto eucarístico, en las manifestaciones externas, las grandes procesiones del Corpus, que tienen un origen medieval pero que se hacen más populares, más participativas. El culto eucarístico se va desarrollando progresivamente en esos elementos como más externos y visibles. Pero a mí me gusta destacar que hay toda una herencia que él recibe viva en esa época de los grandes maestros espirituales, una corriente profunda que no es solo devoción, que es verdadera espiritualidad centrada en la Eucaristía. Ahí está Juan de Ávila, ahí está Fray Luis de Granada, que es un gran divulgador. Hay toda una literatura espiritual de avisos y reglas para el cristiano dirigida a los laicos, que va acompañando tanto la celebración de la misa como la adoración, y hay como un sentido profundo que viene de la tradición y de la Edad Media, que ve en la Eucaristía el lugar privilegiado para la unión con Dios, para el encuentro con Dios. Entonces, frente a esa tendencia que tenemos a fijarnos solo en las manifestaciones más visibles y más extensas que asociamos siempre con el barroco, yo querría rescatar esta corriente profunda, porque creo que es donde él bebe para poder realizar las fundaciones. Ahí es donde se vincula el amor al Señor y el amor al prójimo, y tiene como un sentido profundo de oración personal, de adoración, que se alimenta y se divulga también en la predicación y en la literatura espiritual. Y yo creo que él bebe también en España de eso, no solo del recuerdo de Neri. Pues nada más que darle las gracias, profesora Fernández Cordero, por estas palabras y por la conferencia, que nos va a ilustrar muchísimo sobre la devoción eucarística del Caballero de Gracia, para que la vivamos. Muy bien, muchas gracias.